Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y emocionantes del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque traemos una noticia que va a hacer que muchos corazones den un vuelco, especialmente los de aquellos que han seguido de cerca el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, la vida personal de sus estrellas. Estamos hablando de un dúo que para muchos es simplemente icónico, una pareja que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla. Sí, están pensando bien, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la noticia del día, el titular que ha explotado en las redes y en los medios, es sorpresa. Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo. Increíble, ¿verdad? Si aman las sorpresas y quieren saber todos los detalles de este reencuentro, de lo que podría significar y de cómo ha reaccionado el fandom, quédense hasta el final porque tenemos muchísima tela que cortar. Y antes de sumergirnos en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, y de paso, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano por su apoyo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido vistos juntos de nuevo ha causado un auténtico terremoto en el universo fan. Sabemos que para muchos de ustedes, ellos dos forman una pareja inolvidable, y su separación, cuando ocurrió, dejó un vacío en el corazón de muchos. Pero parece que el destino, o quizás la vida misma, ha decidido darles una nueva oportunidad, o al menos, un motivo para reunirse. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bien, las redes sociales se encendieron hace poco cuando empezaron a circular unas fotografías y vídeos de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en un evento social. No se trata de un encuentro casual en la calle, sino de una aparición que ha dado mucho que hablar. Según los reportes y lo que se ha visto, estuvieron en la inauguración de una nueva galería de arte. Estaban rodeados de gente, pero los flashes y las cámaras no tardaron en captar su cercanía y para muchos, la complicidad que aún parece existir entre ellos. Las imágenes muestran a ambos conversando animadamente, sonriendo e incluso compartiendo momentos. No hay poses forzadas, no hay incomodidad aparente, todo lo contrario, se les ve relajados y disfrutando de la compañía mutua. Esto para el fandom es oro puro. Inmediatamente después de que las imágenes se hicieran virales, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios, teorías y por supuesto, mucha emoción. Los hashtags relacionados con ellos dos se dispararon, y la conversación acerca de un posible regreso o al menos una reconciliación amistosa se convirtió en la noticia principal. Es fascinante ver cómo un reencuentro público de dos celebridades puede generar tanta pasión y especulación. El fandom de Kerem y Hande es increíblemente leal y unido, y han estado esperando, deseando, y quizás hasta rezando por un momento así. No es para menos, recordemos la química que desbordaban en Sen Kalkam, esa serie que los catapultó a la fama internacional y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su conexión en pantalla era tan real, tan palpable, que traspasaba la pantalla y conquistaba a millones de espectadores en todo el mundo. Y esa conexión, para muchos, no se limitó a la ficción. Ahora, debemos ser prudentes y no saltar a conclusiones precipitadas. Que se hayan reencontrado en un evento público no significa automáticamente que hayan vuelto a ser pareja en el sentido romántico. Podría ser una reconciliación amistosa, un reencuentro entre colegas que se tienen respeto y aprecio mutuo, o simplemente dos personas que coinciden en el mismo lugar. Sin embargo, la forma en que se les ha visto, la naturalidad de sus interacciones, ha avivado las esperanzas de aquellos que aún creían en su historia. Los fans más acérrimos han analizado cada detalle de las fotos y vídeos, la forma en que se miran, las sonrisas compartidas, los gestos. Y para ellos hay señales claras de que la chispa, o al menos un afecto profundo, sigue ahí. Han pasado aproximadamente 1 año y medio desde que se confirmó su separación, y en este tiempo, ambos han seguido con sus carreras profesionales, han tenido otros proyectos, y también han compartido aspectos de sus vidas personales, aunque de forma separada. Verlos juntos de nuevo después de este tiempo y en estas circunstancias, es, sin duda, un evento digno de comentar y analizar. Los medios turcos, como era de esperar, han estado muy pendientes de este acontecimiento.
Han sacado titulares, han especulado sobre los motivos de su reencuentro y han buscado reacciones de otras personas cercanas a ellos. Algunos periodistas han interpretado este encuentro como una señal de madurez, de que han podido superar las diferencias que hayan podido tener y ahora se relacionan como adultos que comparten una historia importante. Otros, más románticos, ven en esto una clara indicación de que el amor podría haber encontrado su camino de regreso. Lo cierto es que su conexión, ya sea de amistad o algo más, sigue siendo un tema de gran interés público. Y la forma en que ellos manejan esta situación, con discreción y elegancia, solo aumenta la admiración que muchos sienten por ellos. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son profesionales. Ambos son actores talentosos y han construido carreras sólidas. Su relación personal, aunque de gran interés para sus seguidores, es su vida privada. Sin embargo, el impacto que tuvieron como pareja y como protagonistas de una de las series más exitosas de los últimos años, hace que cualquier noticia relacionada con ellos sea relevante para este canal. El hecho de que hayan coincidido y se les haya visto interactuar de forma positiva, es una noticia que merece ser compartida y analizada desde diferentes perspectivas. ¿Podríamos estar ante un posible regreso en el futuro? Es una pregunta que solo el tiempo responderá. Pero por ahora, lo que tenemos es la confirmación de que se han reencontrado, que se han visto, y que, al menos públicamente, parece que la cordialidad y el respeto siguen presentes. Las reacciones en redes sociales han sido una mezcla de euforia, esperanza y, para algunos, una sana dosis de escepticismo. Los fans más optimistas ya están imaginando un posible regreso a la pantalla juntos, o incluso una reconciliación en sus vidas. Han compartido mensajes de apoyo deseándoles lo mejor independientemente de la naturaleza de su relación actual. Otros, más cautelosos, piden paciencia y respeto por su privacidad, recordando que no podemos saber los detalles exactos de su relación. Pero la energía colectiva es palpable. Es una señal de cuánto cariño y admiración despiertan Kerem y Hande, tanto individualmente como en pareja. El legado de Esenkal Capm sigue vivo y con él, el deseo de muchos de ver a sus protagonistas felices, ya sea juntos o por separado. Analizando un poco más a fondo la situación, este reencuentro en un evento público como una galería de arte sugiere que no están evitando el contacto. De hecho, su presencia en el mismo lugar y la posterior difusión de las imágenes indican que no hay ningún interés en ocultar que se han visto. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser simplemente una coincidencia, un evento al que ambos fueron invitados de forma independiente. Por otro lado, podría significar que se han mantenido en contacto de alguna manera y que su relación ha evolucionado hacia una amistad más madura. La imagen que proyectan de sí mismos es la de personas cultas, con intereses diversos, y una galería de arte encaja perfectamente con ese perfil. Este tipo de noticias generan un debate interesante sobre la relación entre las celebridades y sus fans. ¿Hasta qué punto es apropiado para el público especular sobre la vida personal de las figuras públicas? Sin embargo, también es innegable que ellos mismos, al compartir aspectos de sus vidas en redes sociales, invitan a esta interacción y a este interés. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su historia compartida en la pantalla y su vida personal se entrelazaron de una manera tan profunda que es difícil separarlas en la mente de muchos seguidores. La noticia de su reencuentro es sin duda un recordatorio de la conexión emocional que lograron crear con su audiencia. Las especulaciones sobre un posible regreso romántico se alimentan no solo de las imágenes, sino también de la memoria colectiva de su relación. Recordamos los momentos públicos que compartieron, las declaraciones de amor, las demostraciones de afecto que eran seguidas con adoración por millones de personas. Para muchos su historia era una especie de cuento de hadas moderno, y la idea de que pudiera haber un felices para siempre o al menos un volvieron a intentarlo es muy atractiva. Es este anhelo por la continuidad de una historia que los cautivó lo que impulsa gran parte de la emoción que rodea este reencuentro. Ahora, ¿qué sigue? Es la pregunta del millón. ¿Veremos más encuentros públicos? ¿Habrá alguna declaración oficial por parte de ellos? ¿O continuarán manteniendo su relación, sea cual sea, en un plano más privado? Lo que está claro es que la atención sobre ellos se ha intensificado nuevamente y cualquier movimiento futuro será analizado con lupa. Para aquellos que han seguido su historia desde el principio, este es un momento emocionante. Es una oportunidad para renovar la esperanza, para recordar la química que los hizo tan especiales, y para desearles, una vez más, lo mejor.
En resumen, la noticia del día es que Kerem Bürsin y Ander Cela han sido vistos juntos de nuevo en la inauguración de una galería de arte. Las imágenes y vídeos de su encuentro han generado una ola de entusiasmo y especulación entre sus seguidores, reavivando las esperanzas de un posible regreso o al menos una reconciliación amistosa. Su química en Senkalkam los convirtió en una pareja icónica, y su reencuentro público ha demostrado que el cariño y la admiración por parte del fandom siguen intactos. Si bien debemos ser prudentes y respetar su privacidad, la posibilidad de que esta sea una señal de algo más ha capturado la imaginación de muchos. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tan esperada y de nuestro análisis. Ha sido un placer compartir estas emociones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creen que es una simple coincidencia amistosa o ven esto como una señal de algo más? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman a Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas exclusivas y noticias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.